este vídeo vamos a explicar un ejemplo de función periódica. Tenemos una función, en realidad tenemos su gráfica. Observad que esta subida y esta bajada se va repitiendo a lo largo de toda la función. Por tanto, es una función periódica. Hay una secuencia que se va repitiendo a lo largo de la función. Eso sería la gráfica de una función periódica. ¿Qué longitud tiene el tramo que se está repitiendo? La longitud que tiene el tramo que se está repitiendo es de 4 a 8, por tanto, la periodicidad diremos que es 4, puesto que cada 4 unidades sobre el eje X se va repitiendo 4, otras 4 se repite la gráfica de la función. Por tanto, periodicidad 4 para esta función. Vamos a calcular distintos valores de la función. ¿Qué vale f de 2? F de 2, vamos al 2, subimos y nos encontramos que f de 2 vale 4. Recordad, en vídeos anteriores hemos visto cómo leer sobre una función. F de 2, subimos, al cortar a la función nos vamos hacia el eje de las y y la función, la y, en este caso vale 4. Pero ojo ahora, que vale f de 20. F de 20 no se encuentra sobre la gráfica. Hemos terminado en el 8. Podríamos continuarla hasta llegar al 20. Pero si en lugar de f de 20 me preguntan f de 200, sería continuarla hasta el 200, sería demasiado trabajo. ¿Qué hacemos? Al 20 le restamos un múltiplo de 4. ¿Por qué de 4? Porque 4 es la periodicidad. El múltiplo de 4 más cercano al 20 es o el propio 20 o, por ejemplo, el 16. Si a 20 le restamos 16, resulta que f de 20 es lo mismo que f de 20 menos 16. Pues le estamos restando un número múltiplo de la periodicidad. Lo que ocurre en el 4, ocurre en el 8, ocurre en el 12, ocurre en el 16, ocurre en el 20. Por tanto, f de 20 es lo mismo que f de 4. Y f de 4 es 0. Aquí está el 4, la función toca al eje, f de 4 es 0. ¿Qué vale f de menos 15? Lo mismo, pero a este lado. El 15 está para allá, y no tengo representada la función. Puedo seguir dibujándola hasta llegar al menos 15, pero no es lo que debemos hacer. Como que es un número negativo, vamos a sumarle un múltiplo de 4 que esté próximo al 15. Por ejemplo, le sumamos el 12, que es múltiplo de 4. Y por tanto, f de 15, si le sumamos un múltiplo de 4, que es, por ejemplo, el 12, nos da f de menos 3. ¿Por qué un múltiplo de 4? Porque la multiplicidad es 4. Si la multiplicidad fuera 7, le sumaríamos un múltiplo de 7 próximo al menos 15, por ejemplo, el 14. Pero al ser la multiplicidad 4, hay que sumarle, por ser negativo, un número múltiplo de 4, el 12. Y ahora, ¿qué vale f de menos 3? F de menos 3 es igual a 1. Y hemos encontrado el 1.
¿Qué hubiera ocurrido si al menos 15 le sumamos 16, que también es un múltiplo de 4? Si a menos 15 le sumamos 16, llegamos al 1. ¿Qué vale f de 1? F de 1 también vale 1. Por tanto, me hubiera dado el mismo resultado. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, visitad el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.